Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les informo que tenemos también asistencia online. Este taller está transmitiendo en vivo a través de Facebook, de mi fanpage. Al final les voy a pasar la información por si ustedes quieren ahí recuperar el video o observar alguna diapositiva. Entonces estamos haciendo también público que en cualquier parte del mundo, si ellos entran a mi fanpage, pueden escuchar esta conferencia, pero principalmente a personas que se encuentran en México, de donde venimos, y todavía más especialmente en la ciudad de Guadalajara, que es en donde radicamos. Bueno, y aquí son los problemas de los que vamos a hablar, que son quizá los trastornos del desarrollo más comunes, quizá el más diagnosticado en todo el mundo, tanto por psiquiatras como por neurólogos pediatras, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, que hace unos momentos hubo una comunicación oral muy interesante de un médico que trabaja con niños con estos trastornos. La discapacidad intelectual, antes se le conocía como retraso mental, ahora se le llama más correctamente trastorno del desarrollo intelectual, pero bueno, yo le llamo discapacidad intelectual. Los trastornos del aprendizaje, donde entran los problemas de la lectura, que tradicionalmente se les ha llamado dislexia, problemas en la escritura, que se les ha llamado disgrafia, problemas con las matemáticas o el cálculo, que se les ha llamado discalculia. Hay varios nombres para hablar de estos trastornos del aprendizaje. Y también algo de lo que se ha hablado mucho, que se ha estudiado, que esto también es un cambio en el DSM-5, son los trastornos del espectro autista, porque a partir de mayo de 2013 esta clasificación de trastornos del neurodesarrollo ya nos muestra que el síndrome de Asperger pues no es tan distinto del autismo clásico infantil como se le conocía desde que Leo Kanner lo describió. Es decir, está hablando de un espectro o de grados de gravedad, donde a lo mejor en un extremo más leve se encuentra el síndrome de Asperger y en el más grave el autismo típico infantil tradicional, como lo describió Leo Kanner en los años 40. ¿Quieres comentar, no? Bueno, yo creo que del espectro autista, ahí lo bueno que tenemos con esto de la gravedad es que mientras más leve sea este autismo, se puede trabajar sistémicamente. O sea, nosotros no podemos dejar de fuera a esos niños, ¿no? Y los podemos incluir en la terapia. Cuando es muy grave, también se puede hablar con ellos, aunque ellos no participen tanto. ¿O tú qué opinas? Sí, claro, hay un autor que se llama Michele Sapela, que tiene libros publicados sobre autismo, donde habla sobre un abordaje sistémico. Él es neurólogo y él es terapeuta familiar. Él tiene su consultorio en Italia, que es un consultorio de un neurólogo con una cámara de Gesell para hacer terapia familiar, ¿no? Entonces él le da mucha importancia al trabajo sistémico con estos niños. Aun cuando los niños tengan problemas biológicos palpables, tangibles, que están ahí por evidencia de estudios médicos, eso no quiere decir que no podamos ser sistémicos. Bueno, fíjense, esta es una reflexión de Salvador Minuchin, donde habla sobre cómo en pleno siglo XXI todavía hay mucho esa tendencia de enfocarnos en el niño y no ver su contexto familiar. Dice, resulta pasmoso que en pleno siglo XXI la mayoría de los esfuerzos para tratar a los niños sigan centrándose en la psicopatología individual del niño. De hecho, recuerdo una vez que iba transitando por una calle y me encontré con una casa que era como un centro de terapia, y ahí decía, se ofrece psicoterapia para niños con padres con problemas conyugales, ¿no? Entonces como que la gente que pasaba por ese sitio, mira, yo tengo problemas conyugales, aquí puedo traer al niño, ¿no? Para que se haga cargo de él. Porque es algo que se vende, es algo que las personas buscan, ¿no? Que tú intervengas a nivel del niño y que no toques al sistema familiar, que eso es quizá una de los desafíos que los terapeutas familiares enfrentamos. Tenemos que venderles el tratamiento, convencerlos que la participación de la familia es importante. Y dice Minuchin, esto nos mueve a reflexionar sobre la capacidad extraordinaria de los profesionales de la salud mental, fíjense, para seguir sus mapas ideológicos, incluso ante la prueba palpable de que los niños están inextricablemente integrados a la dinámica de su familia. Bueno, pues realmente esto que dice Minuchin es casi como si él dijera, es increíble que en pleno siglo XXI hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Cuando la evidencia nos muestra que la Tierra es redonda. Prácticamente está diciendo esto. ¿La que sigue? Bueno, y Minuchin también nos desafía a los terapeutas familiares, porque él nos está mostrando que es muy importante que conozcamos sobre el desarrollo infantil, ¿no? Que aquí en el campo de la terapia familiar hay una diversidad de profesionales, unos vienen del campo de la psicología,
otros del campo del trabajo social, de la educación, de la medicina, pero él dice, invariablemente el conocimiento está abierto a todos, y si tú vas a trabajar en el campo de la terapia familiar, tienes que conocer el desarrollo infantil, ¿no? Dice, un terapeuta debe conocer las necesidades del desarrollo de los niños, y en diferentes etapas de su desarrollo los niños poseen capacidades cognitivas particulares. Yo no sé si la mayoría de las licenciaturas en psicología tengan una materia de desarrollo. Yo estudié medicina y no la tuve, ¿no? Y tengo conocidos que son pediatras, y a pesar de que son especialistas de niños, no conocen mucho sobre el desarrollo, y ese es un desafío que nos plantea Minuchin. ¿Qué piensas de esto, Mónica? Yo en lo particular sí tuve en mi materia de pediatría ese acercamiento con el desarrollo, pero claro que no lo vimos en ese tiempo en la práctica. Pues yo sí los invitaría a ir leyendo los autores del desarrollo y a ir viendo esto con la práctica, ¿no? Bien. Y bueno, yo incluso aquí, siendo un poco irreverente, incluso les diría que lean autores del desarrollo que son incluso psicoanalíticos, ¿no? Como René Spitz, que habla del desarrollo del niño en su primer año de vida, leer también a Anna Freud, a Melanie Klein, obviamente leyéndolos con crítica, ¿no? Teniendo una mirada sistémica, porque lo que se puede rescatar de valioso en esos autores es su capacidad para describir lo que estaba pasando con los niños en etapas muy tempranas del desarrollo, y desgraciadamente no tenemos autores sistémicos que describan el desarrollo de un niño. Aquí tenemos que recurrir a la literatura psicoanalítica. Y bueno, antes de entrar... Sí. ¿Por qué la literatura psicoanalítica? Pensando en que está Vygotsky, Piaget también, y otros autores. Ah, sí, claro. Hablan del desarrollo infantil. Piaget es un referente. Ortberg, hay modelos más socioculturales igual de desarrollo infantil. Sí, claro. Se conocen más, o típicamente se cita más a los psicoanalistas, quizá porque Freud fue de los primeros que empezó a hablar sobre el desarrollo infantil desde sus aspectos psicológicos, ¿no? Pueden publicar 3 ensayos para una teoría sexual, pero también está Norge Ser, que habla sobre las etapas del desarrollo de los niños. Sí, por supuesto, pero no son autores sistémicos. No, son sistémicos. Ajá. Me recuerda un libro de Rodolfo Ginás, que es un colombiano, que se llama El cerebro y el mito del yo, donde él habla de eso que tú mencionas, Mónica, la neofrenología, esta tendencia de volver a ubicar en el cerebro las funciones mentales y cómo algunos aspectos son relacionales, ¿no? Como aquí habla de la amistad, ¿no? Ah, bueno, ¿puedes dar otro clic? Porque aquí creo que se puede amplificar. Sí, miren, la amistad, eran médicos muy biológicos que trataban de encontrar esto, y el movimiento pendular de la historia de la ciencia hace que nuevamente volvamos a hacer eso. Si ustedes revisan una revista, la que ustedes quieran, de psiquiatría, van a encontrar muchos estudios de neuroimágenes, ¿no? Porque eso está teniendo una tendencia muy fuerte. Claro que no se ha encontrado nada, porque si se van a leer las conclusiones de esos artículos, pues todos terminan igual, ¿no? De que hace falta más estudios, no hay suficiente evidencia. Pero bueno, a lo que quiero llegar yo aquí es a la visión circular de estos problemas, ¿no? Una disfunción neuronal, por ejemplo, un niño que no se concentra bien, un niño que tiene problemas para controlar sus movimientos, un niño que tiene dificultades para leer, un niño que tiene dificultades para resolver problemas porque su capacidad intelectual es menor, pues sí puede poner a la familia bajo cierto grado de estrés, ¿no? Y que eso puede hacer que a lo mejor el trabajo de los padres sea más difícil. De hecho, yo que trabajo con muchos niños con TDAH, yo les reconozco a los padres que tener un niño con TDAH es un gran desafío. Y también es un desafío para los maestros, porque no es sencillo tener a un niño que todo el tiempo se está moviendo y no se concentra, y tiene dificultades de aprendizaje, comparándolo con niños que tienen más capacidades que les permitan. También sabemos que la disfunción familiar, al no darle estímulo a los niños, puede generar una disfunción neuronal, ¿no? Que esto ya lo sabemos desde el siglo de las luces, cuando Jean Itard, un alumno de Philippe Pinel, encuentra un niño salvaje en una región de Francia llamada Bayonne y trata como de enseñarlo a leer, a comportarse en sociedad, y realmente fracasa, ¿no? Y se dan cuenta que el no tener un ambiente estimulante, o sea, una familia que te toque, que te hable, que te estimule, puede afectar el desarrollo de tu cerebro. Entonces, esa es la visión circular, la visión sistémica de estos problemas, ¿no? Ahora, no nomás neuronal. Por ejemplo, imagínense ustedes una esposa que tiene síndrome de disforia premenstrual, que tiene un contexto biológico muy importante, a lo mejor esos días va a tener más problemas con el marido, ¿no? Pues es decir, aquí hay un doble contexto en donde la disfunción puede estar en uno y se puede estar reflejando en el otro. ¿La que sigue?
Y bueno, algo muy interesante es que las aportaciones de los autores sistémicos es que han ido más allá del contexto biológico. Yo aquí estoy un poco rescatando la importancia del contexto biológico por mi formación como médico, pero Minuchin se fue más allá, y algo interesante es que Minuchin dice que la mente también está fuera del cerebro, que es una aportación muy valiosa y de la que casi nunca se habla. Fíjense lo que dice Minuchin en uno de sus primeros libros, que es el de Familias y Terapia Familiar. Dice: la familia se le puede considerar como la parte extracerebral de la mente, ¿no? O sea, sí hay una mente extracerebral y una mente cerebral también, ¿no? Entonces hay un doble contexto, y en este doble contexto nos movemos todos los seres humanos. Sí, también un autor que, bueno, no es sistémico propiamente, aunque últimamente sí, Peter Fonagy, dice que si el cuidador piensa que yo existo, entonces existo. O sea que debe haber otra mente para que una mente se pueda formar. Sí, por eso es que necesitamos padres con salud mental, ¿no? Para que puedan tener hijos con una buena capacidad de adaptación ante las exigencias del mundo. Y fíjense, Roger Bartra, ya en el siglo XX, él escribe un libro que yo les recomiendo mucho, que se llama Antropología del Cerebro. Él no cita a Minuchin, que es interesante que no lo cite, pero él habla ya también de un exocerebro, ¿no? O sea, él habla de que los elementos de la cultura, los simbolismos, esos lugares donde hay información que llegan a nuestro cerebro, que ahorita serían pues las redes sociales, los aparatos electrónicos, el internet, eso también es información que nosotros estamos tomando como si fueran cerebros accesorios, pero que para este autor, que es un antropólogo, eso también es parte de nuestra mente. Entonces aquí coincide este autor con Minuchin, de que hay una mente extracerebral. Entonces nos habla de un doble contexto. Generalmente los terapeutas familiares o los que trabajamos de manera sistémica trabajamos con la mente extracerebral, ¿no? Pero sin embargo también se puede trabajar con la mente cerebral. La que sigue. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo de cómo nos movemos en un doble contexto. Hablo de un doble contexto para simplificarlo, porque en realidad son muchos contextos los que vivimos a la vez, tanto que pudiéramos decir que el ser humano es un individuo multicontexto, ¿no? Pero vamos a simplificarlo porque también quiero mostrar que si un contexto nos da una información, podría ser que otro contexto nos dé una información distinta o contraria, y ahí se genera una paradoja, que eso es interesantísimo. Él es Penfield, que es un neurocirujano que en la década del 50, él haciendo cirugía cerebral, él se dio cuenta que en la corteza del cerebro había una representación de las áreas del cuerpo, ¿no? Se dio cuenta que la mano, la boca, los ojos, la nariz, los pies estaban representados en esta zona de la corteza, y le llamó el homúnculo, ¿no? El homúnculo de Penfield fue el apellido de este médico. Ahora, es muy interesante porque aquí vemos el doble contexto. Hay una representación del cuerpo en la corteza cerebral, y aparte nosotros percibimos una representación visual, ¿no? Una es cómo me relaciono yo con mi cuerpo, ese es un contexto, y qué está pasando aquí, la que sigue. Ahora fíjense, aquí está muy interesante porque es donde se genera la paradoja. Seguramente ustedes habrán oído hablar del síndrome del miembro fantasma, cuando a un paciente se le amputa una extremidad, después de la cirugía, meses o incluso años, sigue sintiendo la extremidad. Esa es una paradoja de este doble contexto, ¿no? En realidad se le amputa la pierna por X o Y razón, pero lo que tendría que hacer el neurocirujano para que no se generara la paradoja es cauterizar el área de la corteza que representa la pierna, porque entonces esta persona que se mueve en este doble contexto está recibiendo información de que tiene una pierna porque esta parte está intacta, pero a nivel extracerebral pues la pierna ya no está, ¿no? Entonces eso genera una gran confusión. Ese es un ejemplo para hablar del doble contexto. Sí, me acuerdo de otro paciente que le iban a amputar la pierna completa. Oliver Sacks lo escribe en el libro del hombre que confundía a su mujer con un sombrero. El paciente tenía una uña enterrada y pedía que se la quitaran antes de la cirugía de cortarle la pierna, y le dijeron: ¿para qué te quitamos la uña enterrada si ya te vamos a cortar la pierna? Bueno, pues el resultado fue que le cortaron la pierna, y el miembro fantasma hizo que todavía le doliera la uña enterrada después de cortarle la pierna. Otro ejemplo de esto raro es el miembro extraño, que también describe Oliver Sacks. El miembro extraño consiste también en una
dificultad en esta área en la que el paciente dice que tal miembro de su cuerpo no es suyo o no lo reconoce como suyo, de tal manera que la exigencia es ser amputado también. Eso es algo contrario. Pues qué interesante lo que dices, porque cómo quitas una uña enterrada de un miembro fantasma. Aquí más bien tendrás que recurrir a un neurocirujano y que aquí le cortara la uña, ¿no? Bueno, la que sigue. Esto es muy interesante, pero aquí lo que mostramos es cómo se da la paradoja en comunicaciones diferentes de este doble contexto. Bueno, vamos a pasar a las herramientas que son estrategias para trabajar con niños con este problema. Algunas son controversiales, entonces si aquí se arma la discusión, pues está bien, ¿no? Herramienta número 1, connotar positivamente las características del sistema familiar. Esto yo lo recomiendo mucho y aquí me viene a la mente una frase de Marcelo Severio de que una connotación positiva no se le niega a nadie, ¿no? Dice aquí, eso lo tomé de Mara Selvini, el primer paso para adherirse al modelo sistémico consiste en abandonar las críticas culpabilizantes. Yo les aconsejo que nuestro primer contacto con la familia sea con esos elementos de la connotación positiva. Es decir, a veces mamá puede decir, es que el papá no se hace cargo, él nada más trabaja, me deja sola, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, entiendo que este papá creció en un ambiente donde su papá era igual y es el modelo que él recibe y él está tratando de ser un buen papá, ¿no? Porque él está tratando de seguir lo que él aprendió que tenía que ser un padre. Entonces creo que su esposo está tratando también de aportar lo que él puede y sería muy bueno que viniera a la siguiente consulta, ¿no? En vez de culpabilizar al papá o hacer sentir mal a la mamá, porque si la mamá dice, bueno, yo al niño sí le he dado algunos chanclazos, bueno, no, pues sí, bueno, no estoy muy de acuerdo, a lo mejor que violente al niño, pero también entiendo que usted aprendió eso de niña y usted está tratando de ser una buena mamá, ¿no? Con la información que usted tuvo, pero creo que usted tiene capacidad para el cambio, ¿no? Connotar positivamente. Que también si vamos a trabajar con el modelo de Milán, que con eso no nos vamos a extender, pues dice Mara Selvini que la connotación positiva nos abre el camino para las percepciones paradójicas. Y bueno, aquí es la parte controversial, que yo creo que tú no estás muy de acuerdo con esto, Moni. Yo no recomendaría que los padres en un primer contacto fueran enviados a este tipo de talleres o cursos de escuela para padres. Primero porque nuestra posición no es tan importante en el campo de lo educativo para mamá y papá, ¿no? Y segundo porque estás mandando el mensaje de que toda esa familia está mal, que esa familia ha hecho las cosas correctas y esto contradice la connotación positiva, ¿no? En la institución pública donde yo trabajo es muy frecuente que en la primera consulta del niño los padres son mandados a talleres de escuela para padres, ¿no? Y entonces ahí es como quitarles un poco su capacidad de decir, bueno, a lo mejor hay la manera de salir adelante sin que me manden como un alumno a entender cómo debo de criar a mis hijos, ¿no? Y bueno, fíjense, esto lo dice Carl Whitaker, que habla del síndrome de mamá sabe más. Dice, uno de los problemas que presenta esta orientación es la evolución gradual de un síndrome de mamá sabe más. El terapeuta ofrece artimañas para hacer cambiar las cosas, pero de ello resulta la pérdida por el paciente de la libertad para tomar la iniciativa. Y el paciente de la familia se vuelve más dependiente y cada vez duda más de sí mismo. Y entonces el terapeuta enfrenta el problema de cómo salir de esa condición, ¿no? Ese es el problema cuando trabajamos muy educativamente, ¿no? De decir, a ver, haz de así, haz de asá, y finalmente eso los inhabilita, ¿no? Y fíjate, eso lo dice Bruno Bettelheim, no es un autor sistémico, pero se me hace muy interesante. Dice, los padres fundamentalmente esperan una lista de normas acerca de qué hacer y qué no hacer. Me fue difícil convencerles de que lo acertado para una madre y su hijo no lo era necesariamente para otra, pues sí, ¿no? De hecho, esto le quita mucho poder a la parte como educativa, porque cuando uno da un taller de escuela para padres, uno habla de cosas muy generales y a veces habla de cosas tan generales que en realidad estás tratando a los papás como muy poco capaces, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como que los padres tienen que poner límites a los hijos, pues eso ni siquiera hay que decirlo porque en realidad todo el mundo está de acuerdo que debe ser así, ¿no? Bueno, ¿tú quieres comentar algo sobre la escuela para padres? Porque no estás muy de acuerdo, ¿verdad? Bueno, en realidad yo no sé tanto de eso, pero sí he visto que mis pacientes me han dicho que algunas veces les ha servido y entonces desde ese punto pues yo no podría decir que no se haga nada, pues algo les puede ayudar para el cambio. Bueno, hay que recordar que todo es información y hay que ver cómo vamos a administrar esa información que llega al sistema, ¿no? Entonces, herramienta número 1, connotar positivamente y evitar esos talleres de entrada, ¿no? Algo que yo les digo mucho a los papás, porque a veces ya van pautados, porque ya han tenido contacto con esta institución donde trabajo, y en la primera consulta me dicen, ¿me va a mandar a escuela para padres?
Entonces digo, no, porque usted, entiendo que trae a su niño, pero me acaba de platicar que tiene una hija de 18 años. Entonces eso me dice que usted tiene 18 años de experiencia en ser mamá. No la puedo mandar a escuela para padres. Le voy a pedir que usted me enseñe cómo administra usted esa experiencia en este hijo. Si se dan cuenta, es distinto, ¿no? Se empodera a la mamá, se le muestra como capaz, en vez de mostrarla como alguien que tiene que ir como un alumno y tomar un curso escolar, ¿no? Eso les quita poder a los padres. Herramienta número 2, que esto es totalmente lógico, yo creo que no hay un autor sistémico que esté en contra de esto, que es reencuadrar el diagnóstico. Es decir, el niño sí puede cumplir criterios de acuerdo al DSM-5 o al DSM-4 o a los criterios neurológicos que ustedes quieran, pero nuestra obligación como terapeutas que trabajan sistémicamente es darle una visión distinta al diagnóstico. ¿Sí? Esto lo tomé de Minuchin, dice: una vez que uno está definido, esas definiciones colorean y rotulan todas sus acciones. Esto lo comentaba también, ¿cómo se llama este doctor que habló de TDAH? Se me fue el nombre. Bueno, este médico que trabaja con niños con TDAH, ¿alguien recuerda el nombre? Se me fue Sí. Ok, sí, se me hizo muy tanto, pero no me grabé el nombre. Él habla también de esto. Un niño con TDAH, no le digas que es un niño con TDAH, no le conviene, ¿no? Eso lo va a definir. Y fíjense lo que dice Minuchin: los castigos psicológicos actúan como un yeso con un hueso fracturado. El yeso húmedo es flexible y maleable y se ajusta al cuerpo, pero después, cuando se endurece, se convierte en un esqueleto externo que rige el crecimiento del hueso. Al niño no le conviene que se le encasille como un niño hiperactivo, un niño con déficit de atención o un niño con TDAH. Yo puedo hacer el diagnóstico de acuerdo al DSM y tener esta información que me puede servir como médico, pero no lo transmito al niño ni a la familia. Pues si, bueno, veo que el niño es un poco distraído, pero usted, señor papá, también es un poco distraído, y la verdad yo también soy un poco distraído, ¿no? Ahí me pongo también un poco en el lugar de los niños para normalizar el síntoma. De hecho, me encanta esta metáfora de Minuchin porque el crecimiento del hueso con el yeso acorta el hueso. Entonces, me gusta eso porque si tú haces con un niño, también lo puedes acortar, ¿no? Sí, claro. Que ahorita vamos a hablar un poco de el efecto Rosenthal, de cómo la idea que tú tienes de un niño puede afectar sus capacidades. Entonces, bueno, aquí yo rechazo el uso del DSM-5 como información que vas a dar a los papás. Finalmente, el DSM-5 es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, es un apoyo para entender el diagnóstico psiquiátrico, pero eso no es un libro de texto de psicopatología, ni habla de intervenciones, ni te habla de cosas que sean útiles para trabajar con niños con estos problemas. Y bueno, este es un libro también muy interesante en coautoría con Minuchin. El primer autor es Joel Elizu, que se llama La locura y las instituciones, y también habla de esta herramienta número 2, de la importancia de redefinir el diagnóstico, que sigue la misma tónica. Dice: el diagnóstico siempre es parcial, pero los psiquiatras piensan que un diagnóstico es siempre verdadero y que un tratamiento es el camino. Esto es cierto, la psiquiatría se ha vuelto muy rígida y tiene esa visión unidimensional. La certeza del rótulo psiquiátrico tiene el peso de una lápida, por supuesto, ¿no? Y yo pongo esta imagen para mostrar cómo un niño se encuentra inmerso en su contexto, y las características de este niño tienen que ver con las características de su contexto. De manera que todo lo que un niño piensa, dice, siente o hace tiene que ver con lo que la familia piensa, siente, dice o hace. Eso no lo podemos soslayar. Por eso es que Minuchin dice: es increíble que en pleno siglo XXI trabajes nada más con una pieza del rompecabezas. Es como si a un relojero le llevara las manecillas de un reloj y le dijeras: pues no avanzan, no las puede componer para que avance, y le impedirás al relojero acceder a todo el mecanismo, a todo el engranaje, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que recomiendan estos autores? La mejor actitud terapéutica es crear una realidad que acentúe las capacidades de adaptación, recursos y posibilidades de crecimiento. Que también algo que decía este doctor que estaba hablando sobre el TDAH, es que a él le llegaban casos ya diagnosticados. A mí también me llegan a veces casos diagnosticados por neurólogos y no me peleo con el diagnóstico, ¿no? Lo redefino y digo: bueno, pues sí, el niño sí cumple criterios para TDAH, pero no es tan malo. Es decir, la gente que tiene TDAH puede ser hasta más creativa. Es bueno que a veces sean inquietos, que les guste un poco el peligro, la adrenalina. De hecho, algo muy interesante, yo estoy citando aquí mucho a Minuchin, y hay un video, no sé si está en internet, pero lo pueden buscar, donde Minuchin en una entrevista dice que él tiene TDAH, y él dice que gracias al TDAH él pasó de la terapia individual a la terapia familiar, porque dices que yo me distraigo, yo necesito traer el drama de la familia al consultorio. Si tengo nada más al paciente ahí,
yo no me puedo concentrar, yo quiero drama, ¿no? Quiero un poco de adrenalina. Y fíjense que es interesante porque Minuchin lo relaciona con el TDAH que él tiene. Entonces, si tú tienes TDAH, pues puedes ser un gran terapeuta familiar, ¿no? Bueno, y con esto de redefinir los diagnósticos, he hablado de aspectos psiquiátricos del DSM, pero también me quiero ir al campo de la psicología, donde los test psicológicos aparentemente tienen como mucho peso, ¿no? Aquí hablo de una fe ciega en los test mentales y de personalidad. Esto lo dice Mara Selvini. Dice, cuando los padres o los profesores obligan a un niño a consultar al psicólogo, que a veces es en la escuela, en la oficina del psicólogo escolar, la entrevista es muy desganada y hasta paradójica. Claro, entre más quiere el psicólogo saber de ese niño, el niño más se va a cerrar, ¿no? Es algo paradójico. En verdad no se logra comprender cómo puede alguien dar credibilidad a entrevistas y exámenes psicodiagnósticos efectuados en un contexto semejante. El niño, cuando se le aplica una prueba de psicodiagnóstico, el niño siente que está siendo evaluado y tiene razón, sí está siendo evaluado, ¿no? Y entonces puede tener una reacción muy similar a la que tiene frente a un examen, y si es un niño con problemas de aprendizaje, ese niño se va a sentir estresado y uno no puede decir que son confiables los resultados de esas pruebas. Y aquí yo me voy un poco a la literatura, a José Emilio Pacheco, cuando él escribe en los 80 Las batallas en el desierto, que es una novela que ha ejercido mucho impacto en la cultura, sobre todo en México. De hecho hay una canción de Café Tacuba, ¿tú te acuerdas cómo se llama la canción? Las batallas. Se llama Las batallas. Les recomiendo que la escuchen porque aquí habla sobre la novela de este autor. Y hay una película que también se ve en los 80 con Luis Gerardo Quirós, que se llama Mariana Mariana, porque habla de un chico que se enamora de la mamá de un amigo y queda prendidamente enamorado de la mamá de este amigo, que era una mujer muy guapa. Y finalmente él se escapa de la escuela y va al departamento de esta mujer y todo el mundo se entera y el chiste termina con el psiquiatra, ¿no? Y algo que me interesa mucho de esta novela es que aquí José Emilio Pacheco nos habla de cuál es la visión que tiene el chico de su evaluación psiquiátrica y psicométrica, ¿no? Dice, el psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decían unas hojas amarillas rayadas, no supe contestar, yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Qué interesante, ¿no? El niño dice, yo no me comuniqué nada, no sé qué me están evaluando si según yo no hubo comunicación. Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Quién sabe qué le habrá preguntado, pero sospecho que era como algo muy psicoanalítico, ¿no? Y aquí entramos más al terreno psicológico. Después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de Rocha. ¿Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? Y aquí aparece la crítica. Pero bueno, yo quiero que lean la novela, que es una novela corta. ¿Va a pasar la que sigue? Que habla sobre una etapa crítica en el desarrollo de este niño. Dice, me examinaron con números, figuras geométricas y frases que yo debía completar. Eran tan bobas como mis respuestas, que eran pues pruebas proyectivas. Me dieron ganas de gritarles imbéciles. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien, ¿no? Entonces es una crítica muy interesante que finalmente es José Emilio Pacheco, hablando otra vez de un personaje, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa del diagnóstico psiquiátrico o el diagnóstico psicológico con pruebas es que se genere un fenómeno que se ha conocido como el efecto Pigmalión, que hace mucho alusión a un mito griego en donde un escultor llamado Pigmalión pues elabora una escultura de una mujer, se enamora de ella y Afrodita le concede que se convierta en alguien de carne y hueso, ¿no? Que es un poco la versión en mito griego de la película Me enamoré del maniquí de los años 80, ¿no? Y finalmente muchas películas o muchas historias que aparentemente son recientes tienen su base en mitos griegos y por eso atraen mucho, ¿no? Y bueno, fíjense aquí, habla un poco sobre el efecto Pigmalión. Dice, la comunicación que se hace a los educadores sobre las características psicológicas de los alumnos provoca en ellos una gran inclinación a actuar sobre la base de una creencia ciega en los datos previamente recibidos. Rosenthal y Jacobson hicieron un experimento muy interesante. Evaluaron a un grupo de niños en una escuela y después les dijeron a los maestros que un porcentaje de esos niños eran muy inteligentes. Y no nada más eso, sino que de acuerdo a las pruebas que aplicaron de psicodiagnóstico, esos niños todavía iban a acrecentar más su capacidad. Pero claro que eso era falso, nada más le pasaron esa información a los maestros. Y después de un tiempo se dieron cuenta que los maestros trataban diferente a estos niños que supuestamente eran especiales y que los maestros decían, no, efectivamente Juanito es un genio y hizo esto, no lo entendí muy bien, pero habla de sus capacidades y va a ser un gran profesionista y va a descubrir algo. No, se dieron cuenta que la visión que tenía el maestro había matizado la relación con el niño y que de hecho esos niños después efectivamente eran niños más capaces. Y también se ha demostrado lo contrario.
Cuando a un maestro se le dice, ¿sabes qué? Te va a tocar un grupo con puros niños con retraso mental, y si es falso, muchas veces el maestro puede decir, híjole, sí es cierto, la verdad es que están bien retrasados, ¿no? Porque eso matiza la percepción. Bueno, pero tú eres maestro más y me gustaría saber tu opinión sobre eso. Porque fíjate, aquí Mara Selvini dice, ¿hasta qué punto es correcto y funcional en el contexto pedagógico transmitir a los docentes información sobre las características psicológicas de los alumnos? Entonces, se me hace muy bueno que tú seas educador para que también nos des tu opinión sobre esto. Porque esto está tomado de un libro que se llama El Mago sin Magia, y Mara Selvini dice, este libro parece que está en contra de los maestros. Ella lo reconoce, ¿no? Pero me gustaría tener tu opinión. Bueno, claro, como educador, y no solamente como educador, sino también como miembro de una comunidad educativa, esto es un fenómeno que se presenta mucho, esto, ¿no? El deseo siempre de ubicar a la persona, que es inubicable realmente. A veces la premura, el estar en un ritmo muy frenético de actividades, te lleva a cosificar las cosas. Y también te encuentras con familias, eso es lo grave, ¿no? Te encuentras con familias que también están en ese tumulto de cosas, y al final como que nos aliamos con la familia para señalar, ¿no? Porque eso es lo más fácil, lo más rápido. Entonces, no, que pase a una situación especial, a que sea atendido de una manera especial por un especialista especial, porque ni tú ni yo, y eso es lo que dicen los profesores con padres de familia, ni tú ni yo somos psicólogos, no somos psiquiatras. Entonces, claro, es la tercerización de ser padre, es la tercerización de ser maestro, ¿no? Siempre les digo a los profesores, ¿sabes qué? Nos vienen cada vez más complejos los chicos. Hay que prepararnos para atender esa complejidad, ¿no? A atender personas que tienen una historia. Es muy importante el trabajo interdisciplinario entre docentes, psicólogos, psiquiatras o neurólogos. Si todos pueden trabajar con la epistemología sistémica, mejor, ¿no? Y que quede claro quién va a hacer qué, porque cuando eso no queda claro, entonces se vuelve un relajo, ¿no? Y bueno, fíjense, aquí tenemos un alumno problemático, y uno pudiera considerar que el alumno problemático incide o afecta a la maestra y a su clase, ¿no? Porque la queja la genera el maestro y a lo mejor hasta alguno que otro alumno, porque algo que dice más Selvini es, en un psicólogo que trabaja en una escuela, ¿quién es su cliente? ¿No? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Quiénes son los usuarios de sus servicios? Eso no queda muy claro, como que ahí no se vale que el maestro sea un usuario del servicio del psicólogo que tiene una oficina en una escuela, ni menos el director, y a los papás del niño tampoco. Y como el alumno se encuentra en una posición jerárquicamente inferior, pues todo el mundo decide que es él el que tiene que ir a la oficina del psicólogo, ¿no? Donde se hacen pruebas de psicodiagnóstico y no se reencuadra el diagnóstico. Pero la verdad es que, desde el punto de vista circular, también la maestra y los otros niños hacen algo que genera un contexto que fomenta las conductas problemáticas de los niños. Esa es la visión sistémica o circular, no nada más es lineal causal. Y bueno, vamos a pasar a la herramienta número 3, mostrarse preocupado por otro miembro de la familia. Eso es muy común, lo trato de hacer en la primera o en la segunda cita, un poco para restarle peso o importancia a un niño, aunque tenga autismo, aunque tenga retraso mental, aunque tenga TDAH, aunque no sepa leer y ya tenga 8 años. Que aquí yo también normalizo un poco. Yo les digo muchas veces a los papás de que yo también aprendí a leer a los 8 años, ¿no? No es totalmente cierto, pero es una manera como de normalizar, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, Stephen Hawking, él dice, es considerado el científico más grande del siglo XXI, y él, si ustedes leen Breve Historia del Tiempo, dice, yo aprendí a leer a los 8 años. Entonces, bueno, si yo veo un niño que a los 8 años está aprendiendo a leer, pues no me preocupa, puede ser alguien como Stephen Hawking, ¿no? Y bueno, dice Andolfi, es un autor que me gusta porque es neurólogo. Entonces, fíjense lo que dice: un tratamiento centrado únicamente sobre el niño termina oficializando su rol de enfermo y explicando a los familiares el origen de sus conflictos. O sea que ahora resulta que mamá y papá tienen problemas porque tienen un niño con epilepsia, ¿no? O un niño con TDAH o un niño con autismo. Eso le preocupa a Andolfi. Entonces, aunque Andolfi ve niños con problemas neurológicos graves, él se preocupa por mostrarse interesado por otro aspecto de la vida familiar. Y fíjense, me gusta mucho esta frase de él. Dice: la perturbación orgánica, si no trabajamos sistémicamente, será entonces un pozo donde vendrán a confluir las tensiones familiares y extrafamiliares, y de donde todos se sentirán autorizados a extraer lo que les plazca.
O sea, hay que mover al niño de esa posición en donde todos lo culpan de que toda la desgracia de la familia se debe a que este niño tiene este problema, ¿no? Pero para poder hacer eso, para decir, bueno, usted me trae a Pedrito que tiene TDAH, pero yo estoy más preocupado por el hermano Juanito porque él no habla, para hacer eso tenemos que evaluar a la familia. Y fíjense, es interesante porque organizaciones de mucho peso a nivel internacional, como lo es la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, se ha acercado al pensamiento sistémico porque ha hecho esta recomendación. Ha recomendado que todo niño que acude a consulta con un psiquiatra infantil tiene que recibir también una evaluación familiar. Desgraciadamente no se hace, pero eso es un parámetro de buena práctica clínica. Obviamente lo más deseable es que el psiquiatra infantil también tenga una visión sistémica y él pueda evaluar a la familia. Ahora, se vale que no tenga una visión sistémica, pero entonces este psiquiatra infantil tiene que trabajar de la mano con un terapeuta familiar para que se trabaje con la familia de ese niño. Herramienta número 4, psicofarmacología sistémica. Ya les había dicho yo que el Ritalin trabaja al estilo Minucci y que no lo podemos satanizar, ¿no? Pero sin embargo, esto hay que revisarlo porque es interesante. La prescripción de psicofármacos no siempre es la decisión más sabia, eso es totalmente cierto. Eso lo dice Dan Blaser, que es un psiquiatra. Sin embargo, es quizá la intervención más común para el psiquiatra. Durante un día ocupado en la vida profesional de un médico, sin embargo, es mucho más fácil recetar una píldora que desenredar un enrollado problema psicosocial, ¿no? No sé si esto lo has visto tú, Moni, en tu práctica, o en tus colegas que son psiquiatras. ¿Quieres comentar algo sobre eso? Bueno, y entonces aquí viene la pregunta de si es necesario el medicamento. Es decir, porque un neurólogo o un psiquiatra pues dice, bueno, a ver, este niño tiene TDAH, vamos a darle Ritalin, vamos a darle risperidona, vamos a darle sertralina. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿es necesario el medicamento? Yo quiero aquí plantear una cuestión. Esta pregunta, que puede ser difícil de contestar, lo es porque está mal planteada. Y digo que está mal planteada porque cuando se pregunta de esta manera, solamente existe la posibilidad de que se conteste sí o no. Es decir, es una pregunta que nos ofrece solamente la posibilidad de una respuesta dicotómica. ¿Es necesario el medicamento? ¿Sí o no? Pero Maslow, pues supongo la pirámide de necesidades de Maslow, nos ha mostrado que las necesidades son en grados, ¿no? No es así de que algo sea necesario o no sea necesario, sino más bien qué tan necesario es dentro de esta escala de necesidades, ¿no? Por supuesto que para un niño es más necesario pues tener alimento, tener una seguridad, tener un techo, que tomar Ritalin para que se concentre más en la escuela. Que a lo mejor va a sacar 9 u 8, pues eso ya tiene que ver más con las necesidades de autorrealización, un niño exitoso en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, más bien no es si es necesario el medicamento, qué tan necesario es y cuál es el mejor momento para darlo, ¿no? Porque la mayoría de las veces los medicamentos psiquiátricos para niños no se encuentran en este nivel, ni en este. Se encuentran más en la punta de la pirámide, que tiene que ver con necesidades que son menos apremiantes. Y aquí cada medicamento es diferente y cada contexto es distinto. No podemos comparar la necesidad que puede tener un niño con TDAH de tomar una pastilla que le ayuda a concentrarse, que la necesidad que tiene un diabético grave de inyectarse insulina, porque ahí se le puede ir la vida, y al niño con TDAH no. ¿La que sigue? Dice, determinar en qué momento y bajo qué contexto se medicará a un niño es crucial. Los niños que no padecen síntomas graves que pongan en riesgo su integridad o la de otros pueden esperar, ¿no? Que es importante. Yo, aunque prescribo, pues vamos a esperarnos, ¿no? El niño le ha ido mal en este ciclo escolar, vamos a esperar al siguiente ciclo escolar, el cambio de maestro, otra escuela, y vamos viendo antes de medicarlo, ¿no? A ser medicados, y el psiquiatra puede aprovechar la crisis que llevó a los padres a solicitar ayuda para generar un cambio en el sistema. Y bueno, la herramienta número 5, que es la última herramienta de la que les voy a hablar, que es una muy importante, sobre todo cuando vemos niños con problemas del neurodesarrollo, es evitar la cronificación. Esto lo dice también Minucci. Es necesario evitar que los pacientes, y más aún los menores de edad, inicien una carrera psiquiátrica permanente. Es decir, hay que tratar de dar de alta al niño lo más pronto posible y hacer intervenciones que funcionen pronto. Y aquí yo me voy un poco a tomar los elementos de la terapia breve para la práctica neurológica o psiquiátrica, ¿no? O la atención psicológica infantil en este tipo de problemas. Definir metas muy claras, metas realistas, metas que podamos alcanzar y dar un alta, o dar un periodo de descanso, ¿no? Vamos a lograr esta meta, lo logramos, no vengan en 6 meses, los problemas que se presenten traten de resolverlos ustedes y luego me hablan y vemos si iniciamos otro proceso, pero evitar la cronificación. La que sigue.
Esto lo dice Steve DeShazer, dice, cuanto antes se resuelve el problema, mejor, por supuesto, ¿no? Algunos pacientes tienden a permanecer en terapia de 6 a 10 sesiones con independencia de los planes o de orientación del terapeuta. Que fíjense, esto es muy interesante porque este autor dice, bueno, aunque tú no quieras ser un terapeuta breve, pues según las estadísticas el paciente va 6 veces nada más, entonces mejor empieza a tú planear tus tiempos para poder lograr metas realistas que sean alcanzables. Bueno, yo quisiera trasladar eso también a la práctica de la psiquiatría y la neurología, ¿no? Que aquí para los psiquiatras pues es interesante decirles qué vas a hacer con un niño si solamente va a venir 6 veces contigo, porque es lo que dice la estadística. Bueno, pues ya no los voy a mandar a la escuela para padres, ya no me voy a andar por las ramas, voy a enfocarme en metas específicas que sean alcanzables. Steve DeShazer dice, es como un cerrajero que llega a una casa y que encuentra muchas puertas trabadas. Aquí lo que le conviene es ver cuál es la puerta que se puede abrir más fácilmente y enfocarse en esa, ¿no? Y declararse como un cerrajero exitoso. Y bueno, aquí cito a Sigmund Freud porque es muy interesante y quiero citar esto porque se le ha culpado a Freud de que por él los procesos psicoterapéuticos son muy largos, y esto es falso, porque él al final de su vida, él habló de poner un límite a la terapia, de que esto no se vuelva interminable. Y en el 37 él escribe este ensayo que se llama Análisis terminable e interminable. Y fíjense lo que dice, era un caso en el que el tratamiento heroico de fijar un límite de tiempo para el análisis. O sea, Freud le decía a su paciente, tu psicoanálisis se termina en noviembre, mejores o no mejores. Y él se daba cuenta que conforme se acercaba la fecha el paciente iba haciendo cambios. Y dice, mira qué interesante, ¿no? Fijar una fecha límite involucra más al paciente o le da responsabilidad sobre el proceso y se generan los cambios. Y dice Freud, eso fue prácticamente al final de su vida. Posteriormente ha empleado también en otros casos esta fijación de un límite de tiempo. Entonces, lo que yo recomiendo es que para evitar la cronificación fijemos un límite de tiempo para que los niños puedan recibir procesos que les ayuden y que sean rápidos. Y bueno, eso será todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet, que es psiquiatra.com, y me pueden seguir a través de las redes sociales. Bueno, yo quisiera agregar otra herramienta que no está ahí, pero me parece que nos puede ser útil. Pues todas las herramientas son útiles en la terapia narrativa. En pacientes que tengan estos trastornos neurológicos en la infancia puede hacer otra historia también para esta familia, que me imagino que también tiene algo que ver con la reestructuración del diagnóstico y la preocupación por otro miembro de la familia, ¿no? Sí, bueno, gracias, Mónica. Bueno, con esto concluimos este taller. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, inquietud o reclamo? No sé cómo estamos de tiempo, Max. Bueno, como es el break, ya eso sí podemos aprovechar un tiempo más. Sí. Estamos perfectos, estamos muy bien. Pero... Ajá. Como estamos transmitiendo en vivo en Facebook, ¿puedo yo finalizar la transmisión para que ustedes salgan con más tranquilidad o quieren que se transmita en los comentarios? Como ustedes digan. ¿Que se transmita? Bueno, es lo que ves cuando digo escuelas y que transmito, yo digo, bueno, no es algo comprometedor. Pero bueno, Sí, tenía una pregunta. Bueno, a todos gracias y felicitación por la exposición, me parece muy interesante. Mi pregunta era respecto al caso de autismo. ¿Cómo redefinir una situación así en ese aspecto? Si hablamos de un autismo en caso grave, por así decirlo. Ajá. Básicamente. Bueno, mira, ahora se habla de un concepto muy interesante que le llaman la neurodiversidad, donde se ha visto que los niños, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, primero hablando de casos un poco leves como Asperger, uno puede decir, bueno, mira, yo sé que Juanito, si cumple criterios para síndrome de Asperger, pero ahora se ha visto que eso no precisamente es un problema, sino que se ha visto que es una manera de mirar al mundo, ¿no? Que también trae sus ventajas porque perciben cosas que nosotros no percibimos, y esto les puede dar cierta capacidad para sobresalir, ¿no? Yo entiendo que le puede dar dificultades en la escuela, con sus amigos, pero pues finalmente la vida de nadie es perfecta. Y más o menos así lo redefino. Cuando hablamos de un autismo más grave, que generalmente la gravedad te la da el retraso mental, porque aquí hay una comorbilidad. Entonces yo aquí me guía a lo que cité de Gregorio Katz. Decir, bueno, veo que este niño sí está limitado en sus capacidades, por eso yo lo veía como que es un niño que necesita pocas cosas para ser feliz. Pues vamos trabajando en equipo para que este niño sea un niño que disfrute la vida, que esté contento, que en la medida de sus posibilidades puede ser un niño que se sienta amado y que se sienta realizado dentro de su propio contexto.
Así es como lo redefiniría. Ahora, claro que el redefinir no quiere decir que ya lo das de alta y ya, ¿no? Hay que movilizar otros recursos para que la calidad de ese niño mejore, ¿no? Si tú tienes un niño muy perturbado, pero tú logras hacer que la familia funcione mejor, el niño te va a agradecer eso. Por eso es que al niño no le interesa tanto que entres a su mundo infantil y que le hables de Bob Esponja y que lo pongas a hacer dibujos. Lo que el niño te va a agradecer es que tú seas un terapeuta que eres capaz de desafiar a su familia para que la familia cambie y que le genere un contexto a ese niño que fomente su salud mental. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes, gracias por la ponencia. Provengo de la ciudad de Cusco y allí conformo una asociación de padres y de familiares y amigos de personas con autismo. Está en ETEA. Entonces, yo soy la psicóloga de la asociación, soy integrante porque también tengo niños en el espectro autista y además soy psicóloga postécnica, ¿no? Como les decía. Y una de las cosas que me ha parecido importante, que voy documentando, es el hecho de el tiempo y la forma en que cada familia lleve el duelo, ¿no? Para que ese niño sea más funcional, para rescatar más sus capacidades, para que sea más feliz también dentro de su hogar y para que empiecen a trabajar, ¿no? En diferentes cambios, reestructuraciones que hacen. Yo quisiera saber si en su experiencia tienen algún plan o han visto algún plan en esto de duelo trabajado a nivel sistémico de tal manera de acelerar este duelo, ¿no? Darle herramientas, apoyos para acelerar esto, ¿no? Porque como esa es yo pienso que es la base, o sea, lo primero que yo veo cuando ya se acerca una nueva familia con niños es que no quiero todavía saber del niño, quiero trabajar con la familia, quiero ver en qué parte del duelo está, ¿no? Ajá. Eso. Sí. Bueno, fíjate que lo que se ha investigado con los duelos en general es que cada familia tiene su manera muy particular y distinta y también cada individuo enfrenta un duelo. Ya no es como tradicionalmente se muestra basándose en la obra de Kubler-Ross. Ahora se ha visto que no es así, ¿no? Porque a veces psicólogos muy rígidos dicen, no, estas son las etapas del duelo, tú te encuentras aquí, tienes que avanzar para acá. Se ha visto que ya no es así, sino que ahora se vale también a lo mejor estar en lo que tradicionalmente se considera una negación. Es decir, no tendría por qué ser algo negativo. Y aquí tú puedes decir, bueno, a ver, tradicionalmente esta familia está en negación, tradicionalmente, de acuerdo a lo mejor a Kubler-Ross. Pero yo voy a desafiar eso y voy a connotar positivamente la negación, ¿no? Y voy a decir, bueno, en mi experiencia he visto que a veces es bueno que algunas familias no acepten tan rápido que un chico tiene problemas porque aceptarlo muy rápido sería amenazante y eso mete más conflicto y hasta hacer una prescripción paradójica. Les voy a pedir que se mantengan en negación, que no piensen que Pedrito tiene autismo. Es muy importante que lo mantengan así porque si no puede ser perturbador, ¿no? Y tú respetas el tiempo, que también Luigi Boscolo tiene un libro que se llama El tiempo de los tiempos, donde habla de eso, ¿no? Finalmente, tú como terapeuta estás introduciendo información en un sistema abierto que se autorregula. No puedes ser responsable de todo lo que vaya a pasar. Tú metes información y vas viendo cómo el sistema se va autorregulando con lo que tú transmitiste y vas llevando el proceso. Esa es la manera en cómo se puede hacer, no forzar a que ellos se den cuenta, ¿no? Ahora, si tú crees que esta negación o esta parte del duelo que no se ha elaborado está afectando mucho al niño, entonces lo bueno es ampliar la evaluación y citar a abuelitos, tíos o familia, a ver ellos cómo están, cómo ven el problema y ellos qué pueden aportar para el niño en lo que los que están acá empiezan a hacer algo, ¿no? Porque también si están negando, a lo mejor no van a ser de mucha ayuda, pero entonces tú les das tiempo, les das esa prescripción paradójica y te apoyas en la abuelita, el abuelito y a ver ellos qué están haciendo para ayudar al niño. Por eso es que a los niños les conviene que entre más familia conozcas mejor, porque Minuchin dice, entre tú más amplías la evaluación o el contexto del niño, también amplías las posibilidades de intervención. Entonces, mira, ya amplié la evaluación del niño, ahora puedo hacer A, puedo hacer B o puedo hacer C. ¿Por alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario, inquietud, reclamo? ¿No?
Bueno, pues entonces les agradezco mucho su participación y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.